Buenos días a todos, soy Iria Pérez, abogada e integrante del Departamento de Documentación del Grupo Iberley Colex, y a través del presente webinar vamos a tratar el tema de la protección de datos en las comunidades de propietarios. Pues bien, abordaremos el tema analizando la normativa aplicable a la protección de datos en la comunidad de propietarios, obligaciones y deberes en la protección de datos en la comunidad de propietarios, derechos de los interesados en la protección de datos, tratamiento de datos con fines de videovigilancia, datos biométricos para el acceso a la propiedad, para concluir con la figura del administrador de fincas como encargado del tratamiento. Con respecto al marco legislativo de la protección de datos en las comunidades de vecinos, podemos destacar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica mediante la cual se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, la Ley de Seguridad Privada y la Ley sobre Propiedad Horizontal. Con respecto a las obligaciones del responsable del tratamiento de datos, podemos destacar que la categoría de responsable del tratamiento de datos conlleva una serie de obligaciones, como son la llevanza de un registro de actividades de tratamiento, la adopción de medidas técnicas y organizativas orientadas a garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, notificar las violaciones de seguridad de los datos personales, la elaboración de evaluaciones de impacto de protección de datos y el cumplimiento de las solicitudes de derechos por los interesados. Además, acudiendo a los artículos 5 y siguientes del Reglamento General de Protección de Datos y a los artículos 4 y siguientes de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, encontramos los principios aplicables a la protección de datos. Es interesante partir de la premisa del artículo 5, apartado primero del Reglamento General, que indica que los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado, recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines, adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados, exactos y, si fuera necesario, actualizados, debiendo eliminarse o rectificarse los datos personales inexactos con respecto a los fines para los que tratan, mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales, a excepción de que puedan conservarse durante periodos más largos, siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas, como la limitación del plazo de conservación y tratados garantizando una seguridad adecuada de los datos personales. Ahora bien, ¿qué sanciones puede imponerse por la autoridad de control por incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos? El régimen sancionador se regula a lo largo de los artículos 70 y 78 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, estableciéndose unas condiciones generales para la imposición de multas de carácter administrativo, en el artículo 83 del citado reglamento. En relación a la llevanza de un registro de actividades de tratamiento, ha de partirse de la regulación ofrecida en los artículos 30 del Reglamento General de Protección de Datos y 31 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. El apartado quinto del artículo 30 del citado reglamento indica que las obligaciones relativas a la llevanza del registro de actividades por el responsable no se aplicarán a empresas u organizaciones que empleen a menos de 250 personas, a menos que el tratamiento pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional o incluya categorías especiales de datos personales. En base a lo anterior, podemos concluir que la comunidad de propietarios ha de llevar un registro de actividades, puesto que de su actividad normal, en el desempeño de las funciones y obligaciones que exige la Ley de Propiedad Horizontal, se deriva un tratamiento de datos habitual, desmarcándose así de los requisitos excluyentes del apartado quinto del artículo 30 del Reglamento General de Protección de Datos. Así, cuando sea obligatorio llevar el registro de actividades, debe tenerse en cuenta que el registro lo llevará el responsable del tratamiento y, en su caso, su representante. Puede organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos y debe especificar sus finalidades, actividades de tratamiento que lleva a cabo, el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del representante del responsable
y del delegado de protección de datos, los fines del tratamiento, la descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales, las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional, y en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado primero, párrafo segundo del antedicho reglamento, cuando sea posible los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, entre otras el cifrado de datos, la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a datos de forma rápida. No obstante, el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos indica que el responsable o encargado del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo y teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto, los fines del tratamiento y los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas. En base a lo dispuesto en el antedicho artículo, en una comunidad de propietarios, ¿quién debe aportar las medidas de seguridad? Por norma general, en el tratamiento de datos de una comunidad de propietarios, será el administrador de finca quien custodia los ficheros con los datos personales en su oficina y con sus propios medios, ante las funciones que le son propias frente a la comunidad. Por tanto, será él quien deba aportar las medidas de seguridad adecuadas en calidad de encargado del tratamiento y éstas deberán documentarse en el contrato de encargo del tratamiento, conformando así una de las obligaciones básicas del administrador de fincas como encargado del tratamiento, cuya actividad se limita a la custodia de los datos y demás funciones que le sean propias. Asimismo, ordena al responsable y el encargado del tratamiento que deben tomar medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros. La evaluación de impacto relativa a la protección de datos se configura como una herramienta ciertamente preventiva, destinada a la identificación, evaluación y gestión constante de los riesgos a los que se exponen sus actividades de tratamiento de una entidad, la cual, por su propia naturaleza, se debe realizar con anterioridad a la puesta en marcha de las actividades de la entidad, al menos aquellas que se refieran al tratamiento de datos de carácter personal del interesado. Por otro lado, ¿debe la comunidad de propietarios designar un delegado de protección de datos? Los artículos 37 y siguientes del Reglamento General regulan la figura del delegado de protección de datos, que ha de ser designado por el responsable y encargado del tratamiento de manera obligatoria, cuando el tratamiento lo lleva a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. Y las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos. Además, el artículo 34 de la Ley Orgánica de Protección de Datos indica que se deben nombrar un delegado de protección de datos en todo caso, entre otros, cuando se trate de colegios profesionales y sus consejos generales, centros docentes y universidades, entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica. En interpretación de lo anterior, se concluye que la comunidad de propietarios no tiene que designar un delegado de protección de datos. No obstante, y como siempre se repite en materia de protección de datos, puede designarse libremente, atendiendo a criterios de proactividad y predisposición por el encargado y responsable para el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Queda en manos del responsable del tratamiento de datos velar y dar cumplimiento a los derechos de los interesados. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en su artículo 12, establece una serie de disposiciones generales sobre el ejercicio de los derechos, destacando que estos pueden ejercerse directamente por medio de representante legal o voluntario. Es obligación del responsable la tramitación de las solicitudes de derechos
pero también podrá hacerlo el encargado del tratamiento, cuando sí se establezca en el contrato o acto jurídico que los vincule, aunque será el responsable quien ostente el deber de responder a la solicitud. Así mencionaremos el derecho a la información, el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de supresión, el derecho a la limitación del tratamiento, el derecho a la portabilidad de los datos, el derecho de la oposición, las decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y en el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la citada elaboración de perfiles. Por otra parte, el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental y, como tal, se encuentra recogido en el apartado primero del artículo 18 de nuestra Carta Magna. Además, el desarrollo de su contenido se realiza a través de la Ley Orgánica de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En lo que nos ocupa, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales estipula que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pueden realizar el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas, bienes y de sus instalaciones. Los servicios de videovigilancia en el sector privado se regulan en el artículo 42 de la Ley de Seguridad Privada, definiéndolos en su apartado primero como el ejercicio de la vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras fijas o móviles, capaces de captar y grabar imágenes y sonidos, incluido cualquier medio técnico o sistema que permita los mismos tratamientos que éstas, si bien se prestarán los referidos servicios por vigilantes de seguridad o por guardias rurales, cuando el objetivo de los mismos sea prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes que deban ser protegidos, o impedir accesos no autorizados. No obstante, no serán considerados servicios de videovigilancia y podrán llevarse a cabo por personal distinto al de seguridad privada el uso de cámaras o videocámaras, cuyo fin principal sea verificar el estado de instalaciones o bienes, el control de acceso a aparcamientos y garajes o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje. También la monitorización, grabación, tratamiento y registro de imágenes y sonidos por parte de los sistemas de videovigilancia estará supeditada a lo regulado en la normativa en materia de protección de datos, en especial a los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima. En el ámbito de la comunidad de propietarios regirá la Ley sobre Propiedad Horizontal, en concreto el quórum necesario para la instalación de los sistemas de cámaras o videocámaras se regula en el apartado tercero de su artículo 17, de modo que el establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, supongan o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las 3/5 partes del total de los propietarios, que a su vez represente las 3/5 partes de las cuotas de participación. Si bien, como establece el artículo 14, letra E de la Ley de Propiedad Horizontal, la Junta de Propietarios debe conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común, con la especialidad del artículo 17, apartado tercero de dicha ley, respecto a los quórums necesarios para el establecimiento o supresión de servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general para la comunidad. Por ello, en relación con lo anterior, debe hablarse también de sistemas de acceso a la comunidad mediante herramientas de reconocimiento dactilar e incluso facial, que vienen a denominarse como datos biométricos, concepto que desarrolla el artículo 4, apartado 14 del Reglamento General de Protección de Datos, describiéndolo como datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física, que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. Lo que ha de tenerse en cuenta para la instalación de este tipo de sistemas de acceso, además de las pautas establecidas para su votación, son la proporcionalidad, la necesidad y la idoneidad. Con respecto a la publicación de datos en el tablón de la comunidad de propietarios, el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos indica los principios relativos al tratamiento de datos y respecto a este tratamiento cuando hablamos de publicación de datos de vecinos morosos o comunicación de datos del personal laboral al servicio de la comunidad.
Debemos recalcar la necesidad de un tratamiento de datos recogido por la proporcionalidad y el respeto al deber de confidencialidad. Además, ¿qué tipo de sanciones se aplicarán a las infracciones de protección de datos en materia de publicaciones en tablones de anuncios? La vulneración de los principios básicos que deben regir la publicación de datos supone una infracción muy grave. Asimismo, en relación a la obtención de copias de la documentación de la comunidad por parte de los propietarios de vivienda en régimen de propiedad horizontal, no hablamos de la obtención de copias de datos personales de los propietarios, sino de documentación que gestiona la propia comunidad relativa a su funcionamiento y gestión. Es por ello que su acceso debe estar más restringido, al suponer un manejo de datos personales de diferentes sujetos y naturaleza que puedan rozar la vulneración de dicha protección de datos, como son números de cuentas corrientes, coeficientes de participación, consumos individuales, ingresos a la comunidad, datos de contacto a los propietarios. Por último, el administrador de fincas asesora y representa a las comunidades de propietarios, por lo que se presume como función propia o como obligación el intentar facilitar el cumplimiento de la normativa en protección de datos y participar del mismo, como indica el artículo 28, apartado 10 del Reglamento General de Protección de Datos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 84. Si un encargado del tratamiento infringe dicho reglamento al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado responsable del mismo. También el artículo 70, apartado primero, letra B de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, establece que los encargados del tratamiento están sujetos al régimen sancionador del Reglamento General. A tales efectos, debe saberse al respecto y de manera genérica que, entre otras, son infracciones muy graves por el encargado del tratamiento la vulneración del deber de confidencialidad del artículo 5 del citado reglamento e infracciones graves por el encargado del tratamiento, la falta de atención a las solicitudes efectuadas por la Autoridad de Protección de Datos o por los afectados. A mayor abundamiento, la actividad del administrador de fincas en el régimen de propiedad vertical se entiende como su intervención en supuestos de gestión de alquileres y otras rentas inmobiliarias de sus clientes. Con esto finalizamos la presentación, espero que haya sido de interés y muchas gracias por vuestra atención.